del libro de... Recuerdan que decíamos que desde el libro de Génesis Dios empieza a perfilar su propósito para la creación y su propósito para nosotros. Y en Génesis 1:26 hablábamos de ser hechos a su imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por causa del pecado, esa imagen y semejanza se rompe, pero el plan de Dios a través de la redención por medio de Jesucristo es que volvamos a retomar esa imagen y semejanza. Entonces, más adelante, igual en el capítulo 1 de Génesis, cuando después de que Dios crea al hombre, le da ciertas instrucciones y dos instrucciones muy particulares que son dar fruto y multiplicarse. Y la semana pasada hablamos del primer propósito, ser a su imagen y semejanza. ¿Se acuerdan? Hablamos de ser a su imagen y semejanza. Dios es un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos hizo seres trinos, espíritu, cuerpo y alma, y parte de recuperar esa semejanza es poder balancear. Hablábamos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conviven, coexisten, fluyen, se mueven, operan en perfecta armonía, ¿verdad? El Hijo vino a hacer la voluntad del Padre y el Espíritu Santo viene a glorificar al Hijo para que el Padre sea glorificado. Entonces, el círculo cierra, la ecuación se ajusta perfectamente y así mismo nosotros en espíritu, cuerpo y alma tenemos que estar coexistiendo esta Trinidad de nosotros en armonía, operando de una manera conjunta. Sabemos que lo que sucede en un área afecta a las otras, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de los otros dos propósitos, que es, el primero de ellos es dar fruto. Y Dios en su creación, cuando crea todas las cosas en los versículos 11 y 12 de Génesis 1, precisamente establece ese propósito de fructificar y primero lo establece en los árboles. Génesis 11 y 12, capítulo 1 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces, desde aquí vemos cómo Dios ya tiene la intención de que se produzca fruto. Y para nosotros también Dios tiene el deseo y el propósito de que tú y yo produzcamos fruto. Fíjate lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 16, dice Jesús a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces aquí vemos que Jesús nos ha llamado, pero parte del plan de redención, parte de todo el plan de Dios a través de Jesucristo es llamarnos para dar fruto, para que seamos fructíferos, para que podamos nosotros entregar algo bueno. Ahora, ¿qué es el fruto como tal? Vamos a hablar un poquito del fruto que Dios espera de nosotros. Pero en general tenemos que entender que el fruto es algo que el árbol da por naturaleza. Y la Biblia nos enseña que de acuerdo a su propia naturaleza es el tipo de fruto que da. Nos enseña que no puede el árbol malo dar fruto bueno o el árbol bueno dar fruto malo, ¿verdad? Entonces aquí el primer paso es que nosotros tenemos que asegurarnos qué tipo de árboles estamos siendo. Y eso tiene que ver con el primer propósito. En la medida en que nosotros estamos siendo hechos y transformados a imagen y semejanza del Padre, entonces tomamos la forma, la condición de un árbol bueno que necesariamente tendrá que dar buenos frutos. Entonces, ahora, hay diferentes tipos de frutos que necesitamos dar. La Biblia nos habla, por ejemplo, de dar frutos de arrepentimiento, y ese es el proceso inicial. Cuando nosotros nos empezamos a acercar a Dios, pues un requisito indispensable para poder ser redimidos, para poder recibir el perdón por nuestros pecados, es el arrepentimiento. Entonces, ese es el primer fruto que nosotros debemos mostrar. Ahora, ¿cómo mostramos el fruto de arrepentimiento? No es me doy golpes de pecho, no es me flagelo, me torturo, me castigo, ¿verdad? Sino es cambiando. La palabra en el Nuevo Testamento que se usa para definir
Arrepentimiento es metanoia y es un cambio de mente, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento la palabra que usaban para definir arrepentimiento tiene que ver con el cambio de dirección. Entonces, el arrepentimiento es un cambio. Es decir, entiendo que algo está mal, entiendo que hice mal, entiendo que soy pecador, y el arrepentimiento empieza cuando yo lo entiendo y determino dejar de hacer eso que sé que no le agrada a Dios y lo aparto. Por ahí empieza la cosa, ¿verdad? Dicen por ahí que el primer paso para resolver un problema es reconocer que lo tenemos. A veces nos cuesta, y no sé si te ha pasado, que tratas de ayudar a alguien y cuesta mucho trabajo porque esa persona cree que no necesita ayuda. ¿Sí? Hablas con una persona que tiene problemas con el alcohol y mira, es que no, yo lo puedo controlar. ¿Han escuchado esa frase? Yo lo puedo controlar. ¿Sí? Yo sé hasta dónde. La verdad es que no, o sea, nos perdemos, ¿verdad? Entonces, ese es el primer fruto que Dios espera de nosotros, el fruto del arrepentimiento. Ahora, el fruto de arrepentimiento también se expresa en esos cambios, pero hay otro aspecto muy importante que es a través del perdón. ¿Sí? Entonces, ese primer fruto de arrepentimiento se expresa a través de esos cambios en las cosas que hacemos, en nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, pero también se expresa en el perdón y particularmente en el nosotros reconocer que necesitamos ser perdonados. Qué difícil es a veces. A veces pensamos que por el hecho de que la otra persona haya obrado mal en contra de nosotros es justificación para que nosotros hagamos lo mismo, pero la Biblia nos enseña que no paguemos mal con mal, sino que paguemos el mal ¿con qué? Con bien. Qué difícil, porque normalmente el entender y el maximizar o magnificar la falta o la ofensa del otro justifica mi ira, mi enojo, mi falta de perdón, ¿verdad? Pero debemos entender, para mí un aspecto muy importante para poder entender que necesitamos perdonar y pedir perdón es tratar de entender el perdón de Dios sobre mi vida. Yo no podía haber hecho nada para merecer el perdón de Dios. Y sin embargo, lo único que tengo que hacer es pedirlo, reconocer que necesito ese perdón. Entonces, si yo estoy arrepentido, yo estuve haciendo algo en contra de Richard por mucho tiempo, conozco a Jesús, reconozco que he pecado en contra de Dios y en contra de él, y entonces yo le pido perdón a Dios, pero tal vez llegue el momento, es la ganancia, le pueden bajar un poquito. Y entonces yo puedo venir y pedirle perdón a Richard, y ahí es donde se cierra el ciclo, y ese es un fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Richard, perdóname por esto, me comprometo a no volverlo a hacer o a restituir, ¿verdad? A veces es necesario restituir. Pero hay otro tipo de fruto, y en ese me quiero detener un poquito más, que es el fruto del que nos habla en Gálatas 5, 22, 23. Porque dice más, el fruto del Espíritu, ya pasamos un paso más allá, ya dimos frutos de arrepentimiento, la obra de Dios ha empezado en nuestra vida y ahora es el momento de dar otro tipo de fruto que es el fruto del Espíritu. Y este fruto se caracteriza por ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, este fruto a mí me llama la atención porque cuando tú ves un árbol que da un fruto, normalmente, ¿quién disfruta de ese fruto? ¿Quién disfruta de ese fruto? Pues alguien más, ¿sí? El árbol no se come o no aprovecha sus propios frutos, tienen un propósito específico, vamos a hablar de eso más adelante. Pero normalmente el fruto es algo que se da. El árbol dice, un árbol de peras, decimos, da peras. ¿Qué significa? No es solamente que produce peras, sino que las da. En algún momento el árbol tiene que soltar el fruto, porque si el fruto permanece todo tiempo pegado en el árbol, no va a cumplir su propósito, se va a echar a perder, decimos nosotros, se momifica, se seca y ahí se queda colgado y no pasa nada. Y llegan los gusanos y se van a comer la semilla y ya es todo un proceso, entra en proceso de descomposición, porque no está siendo dado. Entonces, este fruto del Espíritu es un fruto que también nosotros producimos. ¿Para qué crees?
para darlo. Entonces el fruto del Espíritu en mí es amor. Y es el amor de Dios que viene sobre mí, pero es el amor que Dios viene sobre mí y me prepara y me hace que yo esté dispuesto a dar amor. ¿A quién? A todos. Que tengo mis enemigos, pues a esos también. Que alguien me cae bien gordo, pues a ese también. Que alguien le va a la América, pues a ese también. ¿Me explico? El fruto es para dar. Entonces el amor que viene en nosotros es un amor que viene de parte de Dios. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado. Es el Espíritu de Dios el que trae ese amor y ese amor nosotros lo empezamos a vivir para dar. ¿Qué tanto amor estás dispuesto a dar? En la medida de qué tan consciente estás del amor de Dios por ti. Porque ¿cuántos podemos decir amén si decimos Dios me ama? Sí, amén, Dios me ama. Ok, ¿cómo se ve? ¿Cómo amas tú? Porque el amor de Dios es perfecto y ese amor perfecto perfecciona mi amor. ¿Quién puede decir que ama con un amor perfecto? Yo amo a mis hijos con todo mi corazón, yo amo a mis hijos de una manera que no me imaginé y sin embargo, creo que si alguien ha lastimado el corazón de mis hijos he sido yo, porque mi amor es imperfecto. Pero el amor de Dios en mí me ayuda a perfeccionar ese amor y me hace tratar incluso de restituir y restaurar las heridas que mi amor imperfecto haya causado en mis hijos. Hay frases que dice, hay alguien que decía, es que el amor mata. Pues no mata, pero a veces el amor malcría o el amor abusa o el amor es demasiado enérgico o es demasiado... El amor humano es imperfecto y entonces ese fruto de amor es el amor que viene de Dios a nosotros. ¿Para qué? Para poderlo dar. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que necesitamos realmente que Dios nos ayude para poder amar mejor a nuestras esposas? ¿Verdad que sí? Porque mi amor ha sido imperfecto y he lastimado a mi esposa y aún en mi deseo de amarla y de cuidarla, a veces sale al revés, la lastimo. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que yo necesito que el amor de Dios se perfeccione en mí para que yo pueda amar de una mejor manera a mis hijos o a tus hijos? ¿Verdad que sí? Porque nos pasamos de la raya a veces. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que necesitamos que el amor de Dios se perfeccione en nosotros para poder amar a nuestros hermanos en la fe? Porque no siempre somos fáciles de amar. Sí, a veces llegamos aquí bien chulos todos, bien bonitos, espirituales, pero cuando nos brota, a los veracruzanos les brota lo veracruzano, al norteño le brota lo norteño, al yucateco le brota, todos, ¿no? Es que así somos en el norte, pues en el norte, en el sur, en el oriente, así somos porque es nuestra naturaleza. El pueblo a veces es difícil de amar, ¿verdad? Yo a veces veo a los edecanes y digo, ay, Dios mío, yo no aguantaría ahí. O a los maestros de niños, ¿no? Lo difícil a veces no es lidiar con los niños, sino con los papás de los niños. Dices, santo cielo, es eso. Los niños es el deleite de los maestros y los papás son como la penitencia de los maestros de niños, ¿no? Y dices, ¿qué tienes que hacer? Ámalos, ámalos, ¿verdad? Entonces, ese amor es algo que tenemos que dar. El gozo, igual. ¿Con qué nos gozamos? Si tú lees 1 Corintios 13, te habla perfectamente del amor que dice que en dónde está su gozo. No se goza de lo injusto, de lo incorrecto, de lo indebido. No se goza de que al otro le vaya mal. A mí me asombra la capacidad que hemos desarrollado de odiar y de expresar ese odio. Lo vimos cuando murió el gobernador Barbosa. Lo he visto en redes sociales ahora que el fiscal general está enfermo y dices, santo cielo. Yo no estoy diciendo que sean unos angelitos y unas hermanas de la caridad, no sé, ellos sabrán. Pero lo que sí veo del otro lado es la capacidad de odiar y de expresar odio que hemos desarrollado. Pero el fruto de esto es que nosotros podamos expresar amor y ese amor produzca un gozo. Y entonces el gozo que yo tengo se transmite. Este hombre lo ves todo el tiempo, Juanito, y te abraza y te transmite ese gozo. Y yo no sé si te ha pasado, pero a veces llegamos arrastrando la cobija y te encuentras con alguien y con el puro saludo y el puro abrazo, te cambia la cosa. A mí me encanta estar parado en la entrada ahí, saludando, bromeando, chacoteando. Gracias a Dios nadie me ha mandado a volar porque a veces soy medio pasado,
Pero ahí estoy y yo me gozo de ver a la gente que viene contenta a buscar la palabra de Dios, a alabar al Señor y que te anima y que te saluda y te abraza y te da gracias por lo que, o sea, me llena ese gozo. ¿Por qué? Porque lo estamos dando, ¿verdad? Paz. Podemos estar en paz, primeramente sabiendo que estamos en paz con Dios. ¿Cuál era? Lo comentábamos cuando hablamos de los conflictos, ¿verdad? Nuestro principal conflicto era con Dios. Estábamos en un conflicto, pero radical con Dios, y ese conflicto ha sido resuelto por el sacrificio en la cruz y ahora estamos en paz con Él. Y si yo estoy en paz con Dios, que era mi conflicto más grande, pues puedo ponerme en paz con otras personas, porque el conflicto que yo pueda tener con cualquier otra persona no es nada comparado con el gran conflicto que tenía yo con Dios. Y así nos podemos ir, pero todo este fruto es algo que nosotros tenemos que ir buscando para dar. Y cuando lo planteamos como propósito, dices, a ver, ¿por dónde estoy? ¿Cómo ando con el tema de la paciencia? ¿Cómo ando con ese tema de la paciencia con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, aquí en la iglesia? Yo batallo mucho con eso. Los que han tenido el infortunio de trabajar cerca de mí saben que a veces soy muy impaciente y me estreso y estoy, ¿verdad? Muy aprensivo y tengo que batallar y tengo que irle la benignidad y la bondad. Es que yo puedo hablar eso ahí de la empatía con lo que es, con el sufrimiento de otros, con lo que a otros les está pasando. La fe. ¿Cómo andamos en la fe? Y dice la palabra que a cada uno Dios nos ha dado una medida de fe. Pero tenemos que desarrollar y ejercer esa fe. Tenemos que esforzarnos en hacer crecer esa fe. La mansedumbre. Si algo caracteriza a nuestra cultura latina es la falta de mansedumbre. El que me la hace, me la paga. La necesidad me tira, pero el orgullo me levanta. Y a mí nadie me dice qué hacer y que no sé qué, ¿no? Y les enseñan a los hijos en la escuela, si te pegan, pega, desde chiquitos. Y nos falta ser mansos. Yo veo, otra vez, veo por ejemplo la gente que es súper altanera con un mesero, con un viene, con un edecán que te dice, estacionate aquí, no te puedes sentar aquí, perdón. Ay, es que me lo dijo de mala manera. Como te lo haya dicho, pero si no te puedes sentar ahí, no te puedes sentar ahí. Tú no sabes qué trae él, con qué viene lidiando, qué problemas tenga, cuál sea su situación. Mansedumbre, seamos mansos. Jesús dijo, aprenda de mí que soy manso y humilde. Y a veces no nos cuesta mucho. Te digo, en la cultura latina es muy común la falta de mansedumbre. Somos rebeldes por naturaleza. Templanza, ¿qué quiere decir? Ecuanimidad. Le mido el agua a los chayotes. A veces por una cosita así hacemos una broncota de tamaño mundial. Por algo. Se te metió en el tráfico, pues no pasa nada. O sea, a veces yo vengo en carretera y veo que y te rebasan y por la derecha y todo. Y los alcanzas en la caseta. Y si te va bien, agarras una línea que va más rápido que la del que llevaba la prisa. Ya nomás lo volteas a ver. No, no es cierto. Eso no es manso, ¿verdad? Eso no es manso, bueno, pero lo piensas. Ay, mira, se venía matando y mira, va a salir después que yo. Porque no sobre reaccionamos a las cosas. Que la sopa no te gustó. Mujer, tú siempre, bla, 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 ¿no? Que el hijo sacó un 6. Bueno, pues, no fue un 5. Ya es bueno, ¿no? No, entonces esa templanza es decir que nuestro carácter gobierne sobre nuestras emociones, también lo habíamos comentado ya, el carácter realmente es lo que somos, no las emociones que sentimos o la manera en que las expresamos, eso es el temperamento. Entonces hay quien tiene un temperamento iracundo, ¿por qué? Porque su carácter no se ha desarrollado lo suficiente para tener templanza y decir, ok, voy a bajar 2 rayitas, o aguántame tantito, déjame contar hasta 10 o 100 o 1500 para tranquilizarme
Y luego lo platicamos, luego lo vemos, luego lo resolvemos. Dame mi espacio, dame tiempo, dame chance. Pero a veces es, explotamos, ¿verdad? Entonces, todo este fruto, mi amado, al final de cuentas, como te decía, como Dios lo diseñó en la naturaleza, el fruto se produce para entregarse, para dar. Ahora, ¿por qué es importante dar el fruto? Vamos a hablar más adelante de eso, pero el dar el fruto lleva un propósito muy importante, muy, muy importante. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta también es que para poder dar fruto, si tú agarras una rama y la cortas, pues ya no va a dar fruto. Por eso dice Juan en el capítulo 15, en versículos 4 o 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y aquí vemos el tema clave para poder dar fruto, para poder dar ese fruto es permanecer. Permanencia. Y aquí nos habla de dos aspectos de la permanencia. Primero, permanezcan en mí. ¿Qué quiere decir? Sean fieles, sean constantes, no se desanimen, no se echen para atrás, no se desvíen, no se aparten, permanezcan. Han tomado una decisión de seguirme, sígueme. Has tomado una decisión de nacer de nuevo y cambiar tu vida y caminar de una manera diferente. Hazlo, no te eches para atrás. Permanece firme en lo que has determinado, en lo que quieres alcanzar. A veces el mundo te echa abajo y te dice, pues ahí está, estás ahí, estás sirviendo, estás haciendo, y no te va bien, búscale por otro lado. Pero entonces ves hacia adelante y dices, no, es que lo que yo quiero para mis hijos y mis generaciones es una herencia eterna. Y entonces digo, pues aunque está difícil, pero la única manera de tener esa herencia es permanecer, permanecer. Porque pues la iglesia a veces es imperfecta. No a veces, la iglesia en sí es imperfecta porque está formada por personas que somos imperfectos. Y a veces mis imperfecciones con las imperfecciones de otro como que hacen cortocircuito y sacan chispas, ¿verdad? Pero a veces también la iglesia usa las imperfecciones de los otros para pulir mis imperfecciones, porque hierro con hierro se aguza. Pero el otro aspecto muy importante dice, permanezcan en mí. Dice, y yo en vosotros. Tenemos que cuidar también el caminar de una manera que permita que Dios permanezca con nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero un templo vacío no sirve de nada. Lo glorioso y lo maravilloso del templo que levantaron los judíos, que levantó el pueblo de Dios, no era la cantidad de oro que le metieron. Eso lo hacía muy bonito, muy deslumbrante, ¿verdad? Pero ¿qué era lo más glorioso y lo más hermoso de ese templo? La presencia de Dios ahí. La presencia de Dios. Eso es lo que lo hacía glorioso. ¿Qué es lo que hace glorioso al cielo? No son las calles de oro, ni el mar de cristal, ni la mesa. Yo no sé de qué tamaño va a ser esa mesa. Nosotros aquí en las cenas de acción de gracias con 50 mesas estamos hechos bolas. Sí, no sé si ese día vayan a decir, necesitamos meseros para las cenas, ¿no? Pero eso no es lo que lo hace glorioso. ¿Qué es lo que hace al cielo glorioso? La presencia de Dios. Ahí está Él y ahí vamos a estar en su presencia. Y entonces tenemos que asegurarnos de permanecer en Él, pero también de ser propicios para que Él pueda permanecer en nosotros, estarnos santificando, estarnos limpiando constantemente, reconociendo nuestras faltas, cambiando lo que tengamos que cambiar, pidiéndole perdón por lo que le tengamos que pedir perdón, pero siempre buscando, como decía el rey David, que tu Santo Espíritu no se aparte de mí. ¿Qué decía Moisés? Si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves a ningún lado. Y entonces es permanecer en Él y buscar ser propicios para que Él pueda permanecer en nosotros. ¿Qué es lo que impide que Él permanezca en nosotros? El pecado, mi amado. El pecado así de simple. No hay de otra. De cualquier tipo, de cualquier tamaño. Decía mi hermano, ese sí es un pecado muy feo. ¿Habrá pecados bonitos? Todos son feos, porque todos le desagradan a Dios.
Y a veces yo les comparo, el pecado es como tirar una piedra a un río. Si tú tiras una piedra muy grande y otra una piedra más chica, es muy probable que la piedra grande se va a hundir súper rápido. La chica va a tardar un poco más. Pero al final de cuentas, las dos van para el fondo. Tú puedes, es que mi pecado no es tan grande. Pues puede ser un pecado chiquito a tus ojos, pero al final de cuentas te va a llevar al mismo lugar que un pecado grande. Porque Dios es perfecto y lo perfecto no acepta, no permite la más mínima mancha. Los jóvenes me botaneaban porque siempre les ponía este ejemplo. Agarra un vaso de agua ultra pura de las nieves de no sé dónde, filtrada por 20 años en las rocas, y agarras un vasito de esa agua súper pura, cristalina, limpia, y luego le echas media gotita del agua del río Atoyac. ¿Te la tomarías? Si es media gotita en un litro de agua, ya en un vaso, un litro de agua, ¿te la tomarías? No, porque esa pequeña cantidad contaminó todo. La santidad de Dios no permite ni la más pequeña mácula, ni la más pequeña mancha, ni el más pequeño de los, digo, yo no sé si se puedan dimensionar los pecados, pero digamos que se pudieran dimensionar. El pecado más pequeño es inaceptable para Dios porque entonces su santidad, su perfección deja de ser. Entonces permanezcamos en Él y seamos propicios para que Él permanezca en nosotros. Y como les decía, vamos entrando al tercer propósito, multiplicarnos. La importancia de dar fruto, la importancia de que un árbol dé fruto es porque en el fruto está la semilla que va a hacer que la planta se reproduzca. Y es bien chistoso, o sea, muchos árboles, de repente ves un árbol acá y ves otro hasta allá bien lejos, dice, ¿cómo llegó la semilla de este árbol hasta acá? Porque llegó un animal o una persona, tomó el fruto, se lo va comiendo y después de que se lo come, esparció la semilla. Y ese es el propósito, que nosotros podamos ofrecer el fruto de lo que Dios está haciendo en nosotros, que podamos ofrecer ese fruto bueno que Dios está produciendo en nosotros, porque en ese fruto va la semilla. La gente que sale a compartir, ¿qué lleva? No lleva nada de ellos mismos, lleva lo que Dios ha hecho, lleva la palabra que se les ha entregado, lleva el Espíritu Santo que fue derramado sobre ellos, lleva el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, pero ese es el fruto que van a entregar, y en ese fruto va la semilla que va a caer al corazón de otras personas y va a crecer, y a su tiempo también va a dar fruto. Esa es la manera de multiplicarnos, cuando tú entregas lo que hay en ti. Por eso dice en Génesis 11:12, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. La mejor manera de multiplicarnos, de reproducirnos, es entregando el fruto de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y ahí va la semilla y tenemos que esparcir esa semilla y tenemos que salir a sembrar. Y obviamente, ¿en dónde es donde primero nos vamos a reproducir? En casa. Que mi esposa pueda vivir la fe que yo tengo, que mis hijos puedan seguir esa fe que yo tengo, la fe que Dios ha activado en mí, que la salvación que ha puesto en mí se reproduzca en mis hijos. Yo no quiero llegar al cielo solo. Yo no quiero llegar, ver que llegó y a lo mejor llego yo, luego llegan mis hijos, luego llegan mis nietos y luego llegan mis tataranietos. Y voy a decir, ¿y mis bisnietos qué pasó? ¿Dónde quedaron? Yo quisiera ver todas mis generaciones entrar así, en filita. Y ahí es donde tengo que empezar a entregar el fruto y a sembrar la semilla. Pero hay algo muy importante, porque la siembra, mis amados, y eso es algo muy importante, para podernos multiplicar, representa sembrarnos. Sembrarnos. Cuando Jesucristo anuncia su muerte, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, en el versículo 24, Él les dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nos tenemos que sembrar en la vida de otras personas.
Tengo que agarrar y sembrarme en la vida de mi esposa, tengo que agarrar y sembrarme en la vida de mis hijos y plantarme con ellos y estar con ellos y estar dispuesto a morir, como dice aquí, si el grano no cae en la tierra y muere, permanece solo. Morir, ¿qué significa? Entregarlo todo. Y no voy al extremo de decir tienes que morir y entregarlo todo en un martirio como era antes o como sucede en otras partes del mundo, pero a veces hay cosas más difíciles de rendir, que es nuestro orgullo, nuestra voluntad, nuestra terquedad, nuestro enojo, nuestra falta de perdón, nuestra soberbia. Hay tantas cosas que necesitamos, a las que necesitamos ir muriendo para que podamos ir dando ese fruto, pero también el sembrarnos en la vida de otras personas significa a lo mejor que tengo que morir a ciertas cosas. Por ejemplo, la gente que está yendo, que ha ido a evangelizar, pues a veces a lo primero que tiene que morir es a la pena. Se chivean de hablar con alguien desconocido. Nos da pena, ¿sí? O nos da pena hablar de un tema espiritual. A veces es fácil llegar y decir, pues si lo ves con una playera del Puebla, pues vas y le haces plática y le dices, ay, ternurito, le vas al Puebla, ¿no? Pero a veces de temas trascendentales nos cuesta trabajo. Pero también a veces cuando tenemos gente a la que le hemos compartido, ¿sabes qué? Necesitamos sembrarnos con ellos. Se los comentaba a los que están tomando el curso de evangelismo el domingo. Necesitamos sembrarnos con ellos, comprometernos con ellos, decir, pues le voy a tener que invertir tiempo, le voy a tener que invertir a lo mejor de mis mismos recursos para decir, pues hay que tomarnos un cafecito. Entonces no le voy a decir, oye, invítame un café para que te comparta. No, pues se va a ver medio gacho, ¿no? A lo mejor como estrategia evangelística, oye, te propongo un intercambio, tú me regalas un café, yo te voy a dar un regalo mucho más. Podría ser, pero a lo mejor el que le toque pagar el café ya no le va a hacer mucha gracia, ¿verdad? Pero entonces, sembrarnos, mi amado, sembrarnos. Para poder multiplicarnos, necesitamos sembrarnos. Es decir, no solamente dar la semilla y ya, sino que vamos nosotros. Muchas veces el fruto cae completo con todo y semilla y el fruto también muere ahí. Y es necesario morir para poder dar fruto. Entonces, son 3 propósitos que yo te pido que tú los estés tomando en cuenta y que busquemos que Dios nos edifique, que nos haga a su imagen y semejanza, que nos permita dar fruto, pero multiplicarnos. Y hacemos, y yo creo que les decía, este año es un año, va a ser un año de trabajo en ese sentido, y no es porque queramos romper el récord de asistencia en las torres o queramos que la iglesia, sí queremos que se llene, sí queremos que vengan multitudes, pero no es para que digan, ah, las torres ya la hicieron, no, es para que haya más personas que conocen a Jesús. Ahí está. Queremos un cambio en este país, queremos un cambio en esta sociedad. Bromeábamos hace un rato de las nuevas generaciones, pero queremos un cambio, está en el Evangelio, mi amado, no hay de otra. Tú y yo, o algunos de nosotros, a lo mejor intentamos hacer cambios en nuestra vida de 1000 maneras, con religiones, con filosofías, con tradiciones, con cosas que no le agradan a Dios, y tratamos a lo mejor de hacer un cambio en nuestra vida. Y la verdad es que hemos llegado a la conclusión de que el cambio verdadero, el cambio radical, el cambio permanente está en Cristo. ¿O no? Por eso estamos aquí. Por eso sacrificas un San Lunes, donde dices, pues es el primer día de la semana. Todavía vamos al trabajo así como con cierta pereza y ya te empiezan a llegar las cosas. Entonces, como si era un día de relax todavía, como que la extensión del dominguito. Pero aquí estamos, porque sabemos que es lo mejor. Y podemos ofrecerle eso a otros. Y podemos traer a otros a que disfruten y reciban lo que tú y hemos recibido. Vamos a ponernos de pie. ¿Me ayudas, por favor? Señor, te damos tantas gracias porque no necesitamos inventarnos nuestros propios propósitos, Señor. Tú ya tienes propósitos para cada uno de nosotros. En tu palabra nos dejas marcados que hay propósitos y que deseos y que esperas de cada uno de nosotros. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a poner los ojos en las cosas eternas. Que nos ayudes a dejar de lado todo aquello que no edifica, que no bendice, Señor. Y
esforzarnos por lo que verdaderamente es para salvación y para vida eterna. Que podamos encontrar en ti, Señor, esa guianza, esa dirección que necesitamos para caminar en esta vida, que ciertamente no es fácil, Señor. Tenemos problemas, tenemos situaciones, lidiamos, tenemos luchas con el mundo, y tenemos luchas también en nuestro interior, Señor. Y muchas veces nos desanimamos o incluso nos desviamos porque no sabemos exactamente qué esperar. Pero tu palabra es clara, Señor. Ayúdanos primeramente a ser hechos a tu imagen y semejanza. Que nuestro espíritu se fortalezca, se edifique. Que nuestra alma se sujete, Señor, a tu voluntad. Que nuestros deseos se sujeten a tus deseos, a tus propósitos, a tus planes, a tus mandamientos, Señor. Y que también podamos sujetar los deseos de la carne. Nos enseñaban ayer también acerca de la tentación, Señor. Que nuestro espíritu sea quien gobierne toda nuestra vida, todo nuestro ser. Te pedimos también que nos ayudes a dar fruto, Señor. Queremos permanecer en ti y queremos que tú permanezcas en nosotros. Sabemos que no hay otra manera de dar fruto. Sabemos que no hay otra manera, Señor, en la que podamos nosotros prosperar como un árbol frondoso que crece y como dice en los salmos, y que das fruto en su tiempo y que su hoja no cae y que permanece verde porque está plantado junto a corrientes de agua, Señor. Y esa corriente es tu presencia, es tu Santo Espíritu, eres tú mismo en nuestras vidas, Señor. Queremos dar fruto abundante, fruto que permanezca, fruto por el cual tú seas glorificado, Señor. Y te pedimos también que nos ayudes a reproducirnos, a multiplicarnos, Señor. Que seamos influencia para otras personas, empezando en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, los que tengan nietos con sus nietos, Señor. Que seamos influencia para ellos, que seamos un testimonio, un ejemplo que ellos puedan seguir. Esa es nuestra manera de multiplicarnos, Señor. Y que también nos atrevamos a ir a cumplir esa comisión que tú nos has dejado de predicar el evangelio a toda criatura, Señor. No tenemos que irnos lejos, no tenemos ni siquiera que caminar mucho. Tal vez ni siquiera tengamos que voltear a otros lados para buscarlo, Señor. Pero ayúdanos a dar ese fruto y a reproducirnos y a multiplicarnos, Señor, y que cada vez seamos más los que te conocemos, los que te buscamos, los que te adoramos. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de estos varones, que bendigas a cada uno de los varones que están conectados también, Señor, para que podamos poner estos propósitos en nuestra vida y esforzarnos por alcanzarlos, esforzarnos por llegar a ser a tu imagen y semejanza, esforzarnos por ser fructíferos, que nuestro fruto sea abundante, Señor, y esforzarnos, Señor, por multiplicarnos y hacer que tu iglesia, que tu pueblo crezca. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos despedimos de los que están por ahí por Zoom. Alfred, qué buena onda que te conectaste. Gusto verte. Eduardo, gusto saludarte también. Juan Manuel, un saludo muy grande. ¿Son todos? Se nos fueron por ahí algunos. Y pues si me acompañan, vamos a orar. Nos prepararon algo, algún tentempié por allá. No es mucho, es un pedazo